nuestra frase. Hoy tenemos la lectura bíblica del libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, de los versículos del 8 al 23. Creo que Ángela nos va a hacer el favor de leerlo. Y después Mateo capítulo 5, versículos 43 al 45. Ángela, por favor, déjame acercar el micrófono. Buenos días a todos. Hoy vamos a dirigirnos con la lectura Segunda de Reyes, del capítulo 6, del 8 al 23. Eliseo y los sirios. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar entrará en mi campamento. Y el varón de Dios envió a decirle al rey de Israel: mira que no pases por el lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declaréis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declarará al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, porque yo envié a aprenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces él vio el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces sus criados les dijo: señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras tus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. He aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después le dijo Eliseo: no esté el camino, ni está la ciudad, seguidme, y os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Y él le respondió: no, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Por delante de ellos pan y agua, para que coman y beban, y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió a ellos y se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Palabra de Dios. Amén. Gracias. Sí, Mateo 5, capítulo 43, palabra de Jesús. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. Pero yo os digo: amad a vuestro enemigo, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por los que os ultrajen o os persiguen, para que sea hijo de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malo y bueno, y que hace llover sobre justo e injusto. Porque si amáis a los que amas,
¿qué recompensa tendréis? ¿No hacéis también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Palabra de Jesús. Amén. Gracias, gracias, Gustavo. Vamos a orar, Señor. Te rogamos que seas tú quien hable a nuestro corazón el día de hoy. Sé tú, Señor, quien ponga tus palabras en mi boca y trata con nuestro corazón, Señor. Trata con nuestros miedos. Trata con nuestra ira, con nuestro temor, con nuestro coraje. Y desarrolla el carácter tuyo, Jesús, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Volvemos a la serie de los mandamientos de Cristo, los mandamientos de Jesús. Ya hemos visto 9 mandamientos hasta el día de hoy y hicimos una pausa para verlo el tiempo de Semana Santa. ¿Qué hemos visto hasta hoy? Hablamos del mandamiento de Jesús de que nos arrepintamos. Hablamos del mandamiento de Jesús de seguirlo a Él. Hablamos de regocijarnos, que haya alegría en nuestro corazón, un corazón agradecido. Hablamos de que dejar que su luz brille en nosotros. Hablamos de honrar la ley de Dios. Hablamos de reconciliaros. ¿Puedes ir poniendo estas, Dani? Deberían estar ahí. Ándale. Arrepentidos, seguir a Jesús, reconciliaros, regocijaos. Y la que sigue es dejar que su luz brille, o que la luz que Él ha puesto en nosotros brille, honrar la ley de Dios, reconciliarnos unos con otros, que no seamos lujuriosos, que mantengamos nuestra palabra, que vayamos un poco más allá de lo que se nos pide. Hoy vamos a hablar sobre ama a tus enemigos y va a ir ligado un poco con el de la próxima semana. ¿Cuáles son los actitudes de carácter que debemos desarrollar o que cada uno de estos mandamientos, cuando los empezamos a cumplir, los empezamos a vivir, nos ayudan a desarrollar en nuestra vida? Bueno, el arrepentimiento nos genera humildad. El seguir a Jesús nos genera mansedumbre, nos ayuda a desarrollar la mansedumbre. El regocijarnos desarrolla el gozo, la alegría. El dejar que la luz brille, la luz de Jesús brille en nosotros, nos ayuda a ser generosos con otros para compartir esa luz. El honrar la ley de Dios nos genera una cualidad de amor, una característica de amor. El reconciliarnos nos da la responsabilidad que tenemos de estar bien y en paz con otros. El no ser lujurioso nos habla de que debemos tener autocontrol de nuestra mente y de nuestro cuerpo. El mantener nuestra palabra habla de veracidad. Tenemos que ser veraces con las cosas que decimos. El ir un poco más allá habla de respeto, respetar a las otras personas y ponerlas como si fueran más que nosotros. Hoy vamos a hablar como decía, amar a tus enemigos, y desarrollamos con este aprender a amar a nuestros enemigos creatividad. Una actitud de carácter que es creatividad. La que no se debe desarrollar es un bajo rendimiento, es decir, que nuestra vida desarrolle un bajo rendimiento, que no estemos produciendo emocionalmente, físicamente, de carácter, en acciones, lo que debemos producir, el estándar que Dios nos pone que hagamos. Así es que a veces para poder lograr a la meta que Dios nos pone, si lo quieres ver de esa manera, entre comillas, la meta, el poder ir desarrollando el carácter de Jesús, a veces tenemos que ser creativos. Y Él nos da esa creatividad, es algo que Él pone en nosotros. Su Espíritu Santo nos ayuda para que seamos creativos. Y ahorita vamos a platicar un poquito de eso. ¿Qué es la creatividad? Creatividad es cultivar pensamientos sabios, palabras prudentes y acciones hábiles para cumplir con la voluntad de Dios. Lo voy a repetir otra vez. Creatividad es cultivar pensamientos sabios, palabras prudentes y acciones hábiles para cumplir con la voluntad de Dios. Ahorita les decía algo de las películas. Así es que qué bueno que de repente tú puedes ver una película como diversión, pero puedes sacar de ahí una idea creativa para decir, mira, si eso yo lo aplico en mi relación con Dios, eso me puede ayudar a mantener mi fe.
como la idea de que Peter Pan resucitó a Campanita diciendo creo en ti. Dios ha puesto esa fe en nosotros y nosotros podemos decirle Dios creo en ti y tenemos que predicarnos, tenemos que ser creativos para predicarnos a nosotros mismos y recordarnos que creemos en un Dios todopoderoso, creemos en un Dios sin igual, que creemos en un Dios que es más grande de lo que nos podemos imaginar, creemos en un Dios todopoderoso. La creatividad viene por considerar cómo hacer una tarea que se nos ha encomendado desde una perspectiva diferente. Dios me ha dicho que haga esto. ¿Cómo lo puedo hacer? Si ya lo hice de alguna manera, ¿cómo puedo mejorar todavía lo que tengo que hacer de una manera diferente? Esa creatividad nos motiva para realizar tareas que están más allá de nuestros recursos. Tal vez puedas encontrar una forma de hacerlo de una manera diferente. Y no es necesariamente con lo que tienes en la mano. Y puedes imaginarte y hacerlo de una manera diferente. Así que tenemos que ser creativos cuando tratamos con aquellos que están en contra de nosotros. Ahora que estamos hablando de amar a nuestros enemigos, a veces tenemos que ser creativos para poder amarlos a ellos. Porque a veces es muy difícil. Es bien complicado amar a quien es tu enemigo. Cuando Jesús dijo esto, él sabía que no era fácil lo que les estaba pidiendo. Sin embargo, él solo dio el mandamiento y él esperaba que sus hijos lo cumplieran. Jesús no dijo que fuera fácil, pero él dio el mandamiento y dijo, yo espero que ustedes lo cumplan y sé que el Espíritu Santo les va a ayudar para que lo hagan. En la lectura que tuvimos ahorita de Segunda de Reyes, si se imaginaron un poquito la escena, está este rey que viene contra el pueblo de Israel y cada vez que hacía un plan, Dios le decía a Eliseo, esto es lo que va a hacer. Y el pueblo podía responder o podía esconderse o huir. Y dice, alguien le está diciendo, tengo un traidor entre mis líneas. Y le dice, no señor, es el profeta Eliseo. Lo que pasa es que Dios le dice lo que usted habla en su cámara secreta. Usted solo, Dios se lo dice a él. Así es que lo manda a matar. Llegan a donde está Eliseo, rodean el lugar. Giesi está muy nervioso porque son muchos. Y Eliseo dice, Señor, ábrele los ojos a este para que vea. Y Dios le permite a Giesi ver esa multitud, el ejército celestial que estaban rodeando a Eliseo y rodeando al otro ejército. Eliseo le dice, Señor, ciégalos para que no sepan lo que están haciendo, y los lleva a Samaria, y cuando les abren los ojos están en medio del otro ejército a punto de ser muertos. ¿Y qué es lo que Eliseo le dice al rey de Samaria? Le dice, no los mates, dales de comer y déjalos ir. Y me sorprendió en el último versículo que leímos, que dice, después de que pasó esto, ningún otro rey de Siria vino otra vez para hacer ataque contra ellos. No hubo un ataque nuevo. Es decir, en vez de hacer la guerra y matarlos y haber enfurecido al otro reino, lo que Dios le dijo a Eliseo que le dijera al rey de Samaria es, trátalos como tus amigos. Y ellos se regresaron a su pueblo y nunca más hicieron enemistad con Samaria. ¡Qué creatividad! En vez de hacer la guerra y pelear, es hazlos tus amigos. ¿Alguna vez has pensado, si tienes a alguien que sea tu enemigo, hacerse su amigo? ¿Hacerte amigo de él? Tal vez pudiera funcionar. La primera pregunta que nos pudiéramos hacer es, bueno, ¿cómo voy a hacer que mi enemigo se vuelva mi amigo? Una buena pregunta. Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Cuando yo me hice esta pregunta y estaba escribiendo, bueno, ¿cómo le puedo explicar a las personas que te tienes que hacer amigo de tu enemigo? Porque lo más fácil es que me digas, a ver, dime cómo le haces, a ver si es tan fácil. La respuesta de Dios es impresionante. Tú no tienes que hacer nada para que Él sea tu amigo. Lo que tú tienes que hacer es andar en mis caminos
y yo voy a hacer que él sea tu amigo. Es lo que dice. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, cuando tu camino es agradable delante de los ojos de Dios, entonces aún a tus enemigos él hace estar en paz contigo. Esta es una obra de Dios, no es una obra nuestra. Es algo que Él hace. Él controla, Él cambia, Él transforma sus corazones, Él transforma sus acciones para nuestro bien, para nuestro beneficio. De la misma manera es al revés. Si los caminos del hombre no son agradables delante de Dios, entonces puedes esperar que Dios levante enemigos contra ti. Porque esa es la manera en la que va a tratar contigo para que tú vuelvas a Él. Es algo que continuamente podemos ver en la historia de Israel. El pueblo de Israel se alejaba de Dios, ¿y qué hacía Dios? Levantaba enemigos que vinieran a oprimirlos. ¿Y qué provocaba a Dios con eso? Que el pueblo se arrepintiera y volviera a buscar a Dios, y Dios les traía un libertador o les traía la paz, y ellos se volvían a alejar y Dios volvía a traer enemigos. Jueces capítulo 2, versículo 14. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Señor, ¿por qué perdí dinero? ¿Por qué me robaron el dinero? ¿Por qué hice un mal negocio y me estafaron? ¿Por qué? Tal vez no es solamente porque las personas son malas. Tal vez es porque tus caminos no son agradables delante de Dios. Y Dios permite que esas personas se alleguen a ti para tratar contigo. ¿Me explico? Primera de Reyes capítulo 11, versículo 9. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Te voy a quitar lo que te había dado para dárselo a otro, porque tú no has seguido mis caminos. Así es que nuestro trabajo es actuar en paz, es bendiciendo, es amándonos unos a otros, aún a nuestros enemigos, que es andar en los caminos del Señor, y entonces Él va a obrar. Yo no sé cuál sea tu relación que tengas con otras personas, pero tal vez es tiempo de empezar a pensar, empezar a orar por ellos, empezar a enfocarte más en tu vida, en tu relación con Dios, y tal vez te vayas a sorprender de lo que Dios vaya a hacer con esas amistades que a veces tenemos difíciles. Romanos capítulo 12, versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. A veces no se puede, a veces es, por eso dice el si es posible, pero tenemos que hacer el mayor esfuerzo, lo que esté dentro de nuestras posibilidades. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Haz las cosas que Dios quiere que hagamos y Él va a obrar. Como cultura general, no sé si entiendes qué es ascuas de fuego amontonará sobre sus cabezas. Yo me imaginaba que les iba a caer una meteorito o alguna piedra llena de lumbre. En realidad lo que está diciendo es que se van a poner colorados de vergüenza. ¿Sí? Les van a hacer calientes las orejas de vergüenza. Así es que cuando tú al malo
le haces un bien, haces que se avergüence. Existen diferentes tipos de enemigos. Por ejemplo, tenemos enemigos personales. A veces en la misma familia, en el trabajo, amigos. A veces la relación hombre y mujer pareciera que son enemigos. A veces la relación entre hermanos pareciera que somos enemigos. Jesús nos enseña en su palabra que hay 4 maneras en que nuestros enemigos nos atacan, ¿no? Hay 4 maneras en las que ellos vienen y nos quieren hacer daño. Una, nos maldicen. Los enemigos nos maldicen con su voz. 2, nos odian, no nos aman, nos tienen cierto coraje. 3, nos calumnian, hablan mal de nosotros. 4, nos persiguen, buscan la forma de tratar de hacerlo. Nos maldicen, nos odian, nos calumnian, nos persiguen. ¿Cómo debemos actuar contra nuestros enemigos? 2 cosas que hay que hacer. Primero, tenemos que identificar o tenemos que asegurarnos de que ese ataque que estamos recibiendo no ha sido provocado por nosotros, de que nosotros no tenemos la culpa de que ellos estén así con nosotros. Hay gente que nos maldice porque somos hipócritas, entonces tienen razón de maldecirnos. Si tú le dijiste algo a alguien y después no se lo cumples, fuiste hipócrita con lo que le dijiste, mentiroso, seguramente él te va a maldecir. Este es un mentiroso, este no es un hombre de Dios. Hay personas que nos odian, si hay personas que nos odian porque los engañamos, tienen razón para odiarnos. Les hicimos un daño. Si hay personas que nos calumnian, es decir, nos difaman o nos insultan porque nosotros les ofendimos de alguna manera o ofendimos a alguien a quien ellos aman, y aquí podemos incluir a Dios. Si nosotros ofendemos a Dios de alguna manera y hay alguien que ama a Dios entrañablemente, seguramente esa persona nos va a calumniar, va a hablar mal de nosotros. O si hay personas que nos persiguen porque las dañamos físicamente, porque las dañamos económicamente, porque las dañamos moralmente o emocionalmente, seguramente nos van a querer perseguir para hacer lo mismo. Así es que tenemos que estar bien, hacer un análisis bastante profundo. ¿Por qué esta persona me está atacando? Y ver si yo no provoqué lo que él está haciendo conmigo. Y número 2, si es el caso en que tenemos alguna razón, tenemos que darle gracias a Dios por estas personas que son nuestros enemigos, porque Dios los está poniendo ahí para hacernos volver a Él. Si no es el caso, si no hemos hecho nada que eso provoque, entonces tenemos que orar para que Dios cambie sus corazones, para que Dios les bendiga a ellos, para que Dios les muestre su gracia. Lo primero es hacer un análisis de quiénes somos y lo hemos provocado, y lo segundo, en base a esa respuesta, orar dándole gracias a Dios porque los pone en nuestro camino para acercarnos a Él, o orar pidiendo por ellos para que Dios tenga misericordia de ellos. Debemos estar seguros de que no hay nada malo oculto en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con otras personas, que pueda estar provocando entonces que Dios ponga a estas personas en nosotros. Y si no lo hay, orar para que Dios cambie sus corazones. El apóstol Pablo nos da un ejemplo de esto. Él decía, 1 Corintios 4:12, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, y a pesar de que trabajamos, nos maldicen y nosotros bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Es decir, ellos estaban respondiendo al mal con el bien. También existen los enemigos políticos. Alguien podría decir, pues yo ni estoy metido en la política, pero en realidad, si no todos, muchos de los que estamos aquí, a veces es por problemas políticos. Recordamos que cuando Jesús dio este mandamiento, el pueblo judío estaba siendo
oprimido por el pueblo romano. ¿Te puedes imaginar cuando Jesús les dice esta frase a los judíos? No amen a sus enemigos, y ellos imaginándose a los romanos, sino, no odies a tus enemigos, sino ama a tus enemigos. Esto para ellos pudiera haber sido algo así como que sorprendente, o para algunos tal vez habría sido espeluznante, demasiado tétrico, y tal vez hasta alguien dijo, eso es abominable, ¿cómo me puedes decir que yo ame a mis enemigos? Pero sin embargo Jesús lo dijo, ama a tus enemigos. ¿Cómo podemos amar a nuestros enemigos? ¿Cómo podemos ver a nuestros enemigos? Algo muy similar a lo que hablamos ahorita de los enemigos personales. Estoy hablando de los enemigos políticos, de aquellos que influyen nuestra forma de vida, aquellos que toman control de nuestras vidas por los impuestos, por las taxas, por las leyes, por el ejército, por la forma en la que tú lo quieras ver. Primero, tenemos que analizar y recordar que generalmente en todas las naciones el pueblo vota por los líderes. Sin embargo, la decisión de quién es el que va a estar liderando no es del pueblo, es de Dios. Dios es el que pone a las personas que toman esos lugares. Daniel capítulo 2, versículo 20. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Dios es el que pone y quita a los reyes. Más adelante en el versículo 37 está hablando a Ciro. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque está con R minúscula, no el rey de reyes, el señor de señores. Eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Dios le dio ese lugar al rey que vino a derrotar a Babilonia para que después gobernara también a los judíos y les diera la libertad de poder rehacer otra vez la ciudad. Así es que por más extraño que parezca para nosotros, todos aquellos que están en autoridad son identificados como ministros, como servidores de Dios. Es que sí, Fidel Castro, Chávez, Maduro, si hablo de México, desde López Portillo, Echeverría, Gortari, Fox, Calderón, Andrés Manuel López Obrador, y los que te puedas imaginar que tú conozcas de otros lugares de Puerto Rico, bueno, no conozco, de Colombia no conozco. Cada una de esas personas ha sido puesta en ese lugar por la voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a ver a nuestros enemigos políticos, aquellos que nos oprimen y tratan mal con nosotros? Primero tenemos que verlos como servidores de Dios. Tal vez no creen en Él, no lo honran ni lo adoran, pero Dios los está utilizando. Dios los está utilizando. Del rey de Ciro, Isaías 44, 28, dice del rey de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Ciro no creía en Dios. Tuvo un gran testimonio por Daniel y por el pueblo después, pero él no creía en Dios. Sin embargo, Dios lo dice, Él es mi pastor y va a hacer todo lo que yo quiera que haga. ¿Te puedes imaginar a cada una de estas personas que acabo de mencionar diciendo, son pastores de Dios y están dirigiendo a su pueblo? Tal vez de maneras que no nos gustan, pero están haciendo lo que Dios quiere que hagan con el pueblo. ¿Por qué? No lo podemos explicar. ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué? Tal vez no es provocado por ellos. Dios los ha puesto por lo que veíamos ahorita, porque el pueblo anda en malos caminos y Dios levanta enemigos para que el pueblo se pueda voltear otra vez a Dios. A veces no entendemos cómo estas personas pueden ser servidores de Dios.
Lo que pasa es que nosotros no tenemos la capacidad de ver el panorama completo. Vemos una pieza del rompecabezas, pero no podemos ver todo lo que Dios está haciendo. Y a veces los 70, 80 o 90 años que nos toque vivir no va a ser suficiente para ver el panorama completo. A veces se toman siglos para que Dios haga algo en el pueblo. Así es que lo primero que tenemos que hacer en la forma en la que vemos a nuestros enemigos políticos es recordar, discernir, entender que fueron puestos por Dios. Y número 2, Dios no pide que entendamos todo lo que está sucediendo. Espero no estarme contradiciendo con eso. Tenemos que discernir o entender que Dios los puso, pero no tenemos que entender el por qué Él los puso. No tenemos que conocer a ciencia cierta las razones por las que Él hizo. Lo único que tenemos que hacer es creer que Él los puso y entonces actuar en consecuencia. ¿Qué es actuar en consecuencia? Orar por ellos. Orar que Dios les perdone, orar que Dios los transforme, orar que Dios los salve, orar por sus decisiones, orar por sus familias. Primera de Timoteo 2, capítulo 2, versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Cuando habla de reyes y los que están en eminencia, no dice reyes cristianos o reyes creyentes o aquellas personas que son hijos de Dios y que están en eminencia. Él habla por todos. Y esto me trajo otra vez, ya que ahorita mencionábamos a Daniel, cuando vimos la serie de Daniel, cómo Dios bendecía a los hombres que guardaban los caminos de Dios en medio de esa cultura tan diferente y de ese gobierno tan diferente como el que tenía Nabucodonosor. Y los que vieron la serie se pueden recordar cosas de esas. Dios siempre bendijo, cuidó y guardó. A veces había menos, a veces había más, pero nunca faltó. Daniel, sus amigos, vivieron quieta y reposadamente, porque guardaban su vida para Dios. Así es que, de una manera muy similar con nuestros enemigos, que tenemos que ver si, enemigos personales, si no somos los que provocamos eso y tenemos que orar por ellos, tenemos que entender que Dios pone a estos líderes y tenemos que orar por ellos. Hay un tercer tipo de enemigos, los enemigos religiosos. Con esto no me refiero a diferentes denominaciones que creemos en Cristo, sino a aquellos que niegan a Dios totalmente, aquellos que se autodenominan ateos, que no creen que Dios exista, o aquellos que diciéndose cristianos enseñan herejías y enseñan cosas contrarias a lo que el Evangelio dice. Primera de Corintios 5:9 dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Y después como que corrigiera algo, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. No podemos evitar convivir con personas malas, porque tendríamos que estar fuera de este mundo. Jesús dijo cuando estaba orando por sus discípulos, Juan 17, no te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mal. Versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o malediciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis.
No quiere decir entonces que estamos alejados de todas estas personas. De alguna manera tenemos que darles testimonio. De alguna manera ellos tienen que ver a Jesús en nosotros. Si son incrédulos, tenemos que predicarles hasta que ellos nos digan, no quiero saber nada. Si se dicen creyentes y viven de esta manera, entonces dice, ni siquiera comas con ellos. Son nuestros enemigos. El pasaje que leímos, Jesús nos da una pauta para amar a nuestros enemigos. Él nos dice, esta es la forma en la que tienes que tratar con ellos. Versículo 43, lo leyó Gustavo. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. 44, yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Cómo los vas a amar? Bendícelos a los que te maldicen, haz el bien a los que te aborrecen y ora por los que te ultrajan o persiguen. Jesús nos dice que debemos bendecirlos, hacerles bien y orar. Algo similar a la forma en la que tenemos que tratar con los enemigos personales y públicos. La palabra bendecir, la palabra griega que se usa ahí, bendecir, es la raíz de nuestra palabra en latín, elogio, elogiar. Es decir, tenemos que hablar buenas cosas de las personas. Hablar de sus cualidades positivas. No estoy diciendo que tenemos que mentir, ni tampoco estoy diciendo que tenemos que excusar sus cosas negativas. Hay cosas que son inexcusables. Estoy diciendo, no te enfoques en ellas, enfócate en las positivas. Enfócate en las cosas buenas que tienen para que los puedas bendecir. Nunca se me va a olvidar un amigo, Juan Arjona, pastor en California. Si algún día lo ve esto, espero que sepa que me impactó lo que dijo. Estábamos en la universidad estudiando ingeniería civil y estábamos varios amigos platicando y bromeando y alguien le hizo algo y él le dijo, ay, bendito tú, bendito y el nombre de él. Y yo, qué raro, o sea, normalmente digo, maldito, o sea, ¿por qué me haces eso? Y después de un tiempo platicamos de eso y dices, ¿por qué voy a maldecir a alguien cuando en realidad tengo que bendecirlo? Y aunque es una frase bien común, maldito escuincle, mira cómo hace, ¿por qué no decir bendito escuincle? Mira lo que es, pues escuincle es niño chiquito, ese es el chamaquito que anda de tremendo. Pero ¿por qué en vez de decir maldito, por qué no decimos bendito? Fue hecho y creado a imagen de Dios. ¿Por qué lo maldecimos y no lo bendecimos? Lo primero que Jesús nos dice es, con tus enemigos, bendícelos. Míralos como imágenes de Dios. Faltos a lo mejor de conocimiento, faltos de fe, pero hónralos en esa manera, bendícelos a ellos. Bendecir a nuestros enemigos, entonces, implica invocar sobre ellos también las bendiciones de Dios. El sol sale sobre buenos y malos. La lluvia cae sobre buenos y malos. Dios trae bendición sobre buenos y malos. Si yo voy a bendecir a alguien, tengo que no solamente aludir a sus buenas cualidades, sino aún pedir a Dios para que lo bendiga. Eso va a limpiar mi corazón del odio, de la ira, del rencor. Eso va a poner en mí un corazón agradecido con Dios. Y entre más conoces a Dios, más te vas a dar cuenta de que eres igual a ellos en muchas cosas. En la serie que estamos viendo ahora de Jesús, te voy a platicar un pedacito porque ustedes van a ver bien rápido, que hay unos que no lo han visto. Cuando Judas traiciona a Jesús, los discípulos se enojan, pero por ahí sale uno diciendo, estaban discutiendo ellos, entonces dice, no somos mejores que él. El apóstol Pablo dice, entre más conozco a Dios, más pecador me siento.
Cuando uno empieza a conocer a Jesús, cuando uno empieza a ver la santidad de Jesús, empieza también a conocer quiénes somos en realidad. Y cuando tú conoces quién eres y empiezas a agradecer a Dios por lo que hizo en ti, es más fácil que puedas agradecer a Dios por lo que está haciendo o puede hacer en otros. Porque los ves como tú eres o como tú eras. El bendecir a otros nos ayuda a mantenernos con los pies en la tierra, diciéndonos, no somos mejores que ellos. Si Dios me bendijo a mí, yo tengo que bendecirlo a Él también. ¿Cómo hacemos bien? Romanos 2:4. Pablo está exhortando a la iglesia: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Está hablando de la benignidad, paciencia y longanimidad de Dios, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Tú estás aquí arrepentido de tus pecados porque Dios ha sido paciente contigo, porque Dios ha sido bueno contigo y ha extendido su gracia y misericordia para ti. Si Dios lo hizo contigo, dice, menosprecia las riquezas de esas cualidades de Dios, ignorando que eso es lo que nos guía al arrepentimiento y los va a guiar a ellos al arrepentimiento. Por eso tenemos que bendecirlos. Hacer bien. ¿Cómo hacemos bien a nuestros enemigos? Ya hemos hablado en otras ocasiones de dar una milla más, dar un poco más, de reconciliarnos con ellos, de amarlos a ellos. Pero como hemos estado manejando aquí, lo mejor que podemos hacer también es orar por ellos. Orar que Dios los bendiga, orar que Dios los guarde. A lo mejor ser creativos, un poquito más intencionales, y si tenemos información personal de las personas, valga la redundancia, orar por su familia, orar por su trabajo, orar por su salud. Si la persona a la que tú odias está enferma, Jesús dijo, ¿sabes qué? No recuerdo exactamente cómo lo dice, pero dice, es un proverbio, perdóname, no fue Jesús. Si tu enemigo está padeciendo, no te jactes o no te burles de él, porque no te vaya a venir una cosa peor. Si tu enemigo necesita ayuda, ayúdalo. Si tu enemigo tiene alguna necesidad, por lo menos has orado por él. Por lo menos le has dicho, Señor, me ha hecho mucho daño, le tengo miedo, no hay mucho amor por mí en él, aunque sé que tengo que amarlo como tú lo amas. Pero bueno, por lo menos voy a empezar, Señor, bendícelo, sánalo, ayúdalo en su problema familiar. ¿Has orado por tus enemigos? Las cosas buenas que podemos hacer, el hacerles bien a ellos, por lo menos sería poder orar por ellos. ¿Cómo oramos por ellos? La tercera cosa, Jesús dijo, bendícelos, hazles el bien y ora. ¿Cómo oramos por ellos? Bueno, ya he dicho, pidiendo bendiciones para ellos, pidiendo por sus necesidades personales, por su gracia salvadora. Mira lo que dice Efesios 6:12. Eso es lo que tenemos que entender, tenemos que orar de esta manera, entendiendo que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando estás orando no solamente es decir, bueno Dios, pues tengo que orar por él, pues bendícelo, ¿verdad? O sea, pues, ayúdalo. Sino en realidad es entendiendo, Señor, él está en esa situación porque está siendo dominado por huestes celestiales de maldad, espirituales de maldad. Porque está siendo dominado por su pecado, por Satanás. Señor, te pido que lo bendigas, te pido que lo guardes, te pido que lo sanes, te pido que el poder de tu Espíritu obre en él para que lo transformes. Me estoy explicando un poquito. A veces no oramos ni por nosotros mismos así, ni por nuestras enfermedades, cuando a veces muchas son espirituales. Estamos muy
¿cómo sería la palabra? A religiosidades. Somos muy religiosos. Ya estamos demasiado inmersos en... Religión habla de reglas, de cosas que tenemos que hacer. Es que tengo que orar y tengo que orar así, 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 así. Cuando tienes tiempo de conocer a una persona, y lo digo por mí mismo, fíjate, y oramos igual. Muchas veces oramos igual. Lo mismo que haces cuando te levantas, te lo he dicho en algunas ocasiones, te vas al baño, agarras tu cepillo de dientes, siempre agarras tu cepillo de dientes con la misma mano, la pasta con la misma mano, y empiezas a cepillarte los dientes por el mismo lado. Hoy rompí mi regla y empecé por el otro lado. Dije, tengo que hacer algo diferente. Somos programados. Para orar hacemos lo mismo. Aprendimos de alguien a orar y oramos esos patrones que a veces nos hacen ser insensibles. Hacen que sea un rezo, y no porque el rezo sea mal, porque las palabras de muchos rezos son muy reales y muy buenas, pero los hacemos como cancioncita repetida. Y nuestras oraciones a veces son iguales. Tenemos que aprender que cuando estamos orando, estamos hablando con Dios y estamos entrando en un mundo diferente, en un mundo espiritual, en donde hay una guerra entre el bien y el mal, entre Dios y sus ángeles y Satanás y sus secuaces. No hay forma de que puedan ganar los de acá, pero Dios nos manda que seamos partícipes de esa intercesión y de esa oración. Nosotros no podemos hacer nada, y mi oración no va a tener ningún poder especial para poder decir, puse un granito de arena para que Dios ganara. Él no lo necesita. A lo que me estoy tratando de referir es que por lo menos tenemos que tener la conciencia de que no es cualquier cosa. No es un estribillo, no es una repetición, mucho menos un chiste. Es una realidad, que estamos acercándonos a Dios para decirle, entendemos lo que está sucediendo allá, sabemos que tú eres el Rey de Reyes, tienes la victoria, y mientras tú manifiestas tu poder, te pedimos que ores y que bendigas y guardes la vida de estas personas que, dominadas por Satanás, nos han hecho daño. ¿Me explico? ¿Cómo este mandamiento refleja el Evangelio? Todo el Antiguo Testamento nos muestra la estrategia que Dios hizo para rescatar a su pueblo. Dios creó a Adán y Eva le dieron la espalda a Dios, la humanidad que viene de ellos, nacemos con el pecado, dándole la espalda a Dios, prefiriendo el pecado, y Dios siempre ha manifestado, yo te voy a volver a traer a mí, yo te voy a volver a traer a mí, y lo dijo a través de los patriarcas, lo dijo a través de los reyes, lo dijo a través de los profetas, y Él siempre estuvo diciéndonos eso. Jeremías capítulo 7, versículo 23, como un ejemplo. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Eso es lo que el hombre siempre ha hecho. Sin embargo, Dios continuó amando a sus enemigos, a la humanidad, haciendo una última muestra de amor. Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios,
sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cuando Jesús estaba diciendo, oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo te digo, ama a tus enemigos. Jesús lo decía porque Él te estaba diciendo, porque yo lo hice. Te lo puedo decir porque yo lo hice por ti. Así es que la exhortación para nosotros hoy, primera de Juan 4:11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y aquí incluye a los enemigos. Si Dios nos ha amado de tal manera, nosotros también tenemos que amar a quien Dios nos pone enfrente. Es mi oración que en estos días Dios empiece a traer a tu mente todas esas personas, cuando estés orando, todas esas personas que algún día te lastimaron, que estás guardado en tu corazoncito algo de rencor, de odio, de dolor, de tristeza, y que tal vez puedas elevar una oración para decirle, Señor, bendícelos, perdónalos. Gracias por lo que me hiciste pasar con ellos, porque tal vez eso me acercó a ti. Y que puedas tener una palabra de bendición para ellos. El cumplimiento de este mandamiento, amar a nuestros enemigos, el desarrollo de la cualidad del carácter, de la creatividad, para poder amar a nuestros hermanos, a nuestros amigos, familia y aún a nuestros enemigos, es una preparación para el siguiente mandamiento que Jesús nos va a dar, que de hecho Gustavo lo leyó. Los versículos que Gustavo siguió leyendo, dice, porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tienes? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué haces de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y aquí viene el mandamiento. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Para que podamos llegar a la estatura del varón perfecto, para que podamos llegar a ser perfectos, tenemos que aprender a dominar, no solo arrepentirnos, no solo regocijarnos, no solo seguir a Jesús, no solo honrar su palabra, no solo reconciliarnos con los que nos conviene reconciliarnos, no solo dar un poco más de nuestras fuerzas. Para poder ser perfectos, necesitamos aprender a amar a quienes nos lastiman, nos hieren, a quienes son nuestros enemigos. Eso va a desarrollar en nosotros una cualidad de sinceridad. Vamos a poder ser irreprochables delante de Dios por la obra que Él hace en nosotros. De eso vamos a platicar un poquito la próxima semana. Hoy espero que el Señor guarde en nuestra mente y corazón el poder tener la disposición de amar a aquellos que a veces pensamos no se lo merecen. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por tus mandamientos. Tal vez, Señor, la palabra de hoy, al tratar de analizarla y verla y cumplirla, pueda ser un poco difícil para algunos de nosotros. Tal vez el pensar en personas no gratas para nuestros ojos o para nuestra mente, no sea algo que queramos hacer. Pero Señor, aunque no lo entendemos porque tú así lo has dicho, no lo entendemos porque no queremos entenderlo muchas veces. Pero si aún en nuestra humanidad nos cerramos
y nos negamos a entenderlo, lo que sí estamos ciertos, Señor, es que tú lo dijiste y tú lo mandaste. Y si tú lo dijiste y tú lo mandaste, es algo que se tiene que cumplir. Señor, tal vez al principio tengamos que hacerlo, forzándonos a hacer las cosas, obedeciendo tu palabra. Pero creo firmemente, Señor, que a medida en que lo vayamos haciendo, a medida en que vayamos cumpliendo tus mandamientos, tu corazón, tu carácter se va a desarrollar en nuestras vidas. Y cada vez va a ser más fácil hacerlo y cada vez va a haber un deseo más grande de hacerlo. Cada vez vamos a disfrutarlo más al hacerlo. Cada vez vamos a querer cumplir más tus mandamientos. Necesitamos de tu ayuda, Señor. Así es que hoy clamamos que tu Espíritu Santo que nos has dado tome de tu palabra y haga una obra tal vez sobrenatural en algunos de nosotros para poder empezar a caminar, Señor, amando a otros y no solo a los que nos aman, sino también amando a nuestros enemigos, cualquier tipo de enemigos, los que están cerca y los que están lejos, los que hacen cosas pequeñas y los que hacen cosas muy grandes, los que nos han quitado algo, los que nos han separado de nuestros seres queridos. Por favor, Señor, aquí está tu pueblo. Haz tu perfecta obra, tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Nos encomendamos en tus preciosas manos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Porque sigue lloviendo.